palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Tenía este texto bíblico, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye que nosotros nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y leyendo, hermano, Jeremías 6:16, que dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán descanso anhelado, pero ellos dijeron, no lo seguiremos, no escucharemos. Jeremías 6 habla que el pueblo de Dios no quería escuchar, que desde el más pequeño hasta el más grande hacían el mal, que desde el sacerdote, dice la Biblia, hacían el mal. Y cuando yo llegaba a esta palabra y le decía, Señor, ¿cómo es que tú das las bendiciones a tu pueblo? ¿Cómo es que tú repartes las bendiciones a tus hijos? ¿Cómo es que tú abres nuevos caminos? ¿Cómo es que tú abres nuevas puertas? Cuando nosotros, hermanos, reconocemos que la gracia del Señor ha sido dada a nosotros y que por medio de su gracia, que es el don, hermano, que sin merecerlo, que es la salvación que sin merecer, sin que nosotros hagamos algún mérito, el Señor nos la ha dado. Cuando nosotros sabemos, hermanos, el pacto que el Señor ha hecho por medio de su Hijo en la cruz del Calvario, cuando nosotros reconocemos, pero dice la Biblia, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. Pero el pueblo de Dios no quiso escuchar. El Señor habla a las multitudes y las multitudes no quieren escuchar. El Señor le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? El Señor siempre ha estado hablando a su pueblo. El Señor siempre nos ha estado hablando. Y Abraham preguntó, ¿cómo reconoceré? ¿Cómo yo reconoceré que tú me vas a bendecir? Abraham se encuentra en un momento, hermanos, en un momento de que ha perdido la fe. Oiga bien, el hombre de fe. El hombre de fe. La Biblia nos habla que es el padre de la fe. Un día él se encuentra viendo esas promesas que el Señor ha hablado, que le va a dar. Y él, hermanos, desanimado o con pesimismo tal vez, hace esta pregunta: ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Las limitaciones donde nosotros nos podemos encontrar. Oiga bien, el padre de la fe. ¿De qué me sirven todas tus bendiciones? Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo es que tú bendices a tus hijos? ¿Cómo es que tú bendices? Si a veces tu pueblo se encuentra desanimado. A veces, hermanos, el pueblo del Señor se encuentra que necesita que alguien venga y ore por él. Y el Señor está esperando a que nosotros, hermanos, lo busquemos su rostro, pero él desanimado dice, ¿de qué sirven tus bendiciones? Dice en Génesis 15, ¿de qué sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Tiempo después el Señor habla a Abraham en una visión y le dice, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Oiga bien, y esto toca mi vida, porque dice el Señor, si me acompaña a Génesis 15. Génesis 15:1 dice, 15:5, perdón.
y lo llevó fuera. Oiga bien, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él dijo, así será tu descendencia. Dice el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero esta palabra, y lo llevó afuera. Oiga bien, dicen muchas personas, he escuchado a comentaristas que hablan que lo llevó fuera de la tierra. A ver de las alturas la tierra, he escuchado. No sé, pero aquí la Biblia solo dice, y lo llevó fuera. Y le dijo, mira las estrellas. Hay un lugar adentro, hermano, de nuestra comunidad. Hay un lugar adentro de un desánimo. Hay un lugar adentro donde no podemos escuchar la voz de Dios. Hay un lugar, hermano, donde no podemos oír lo que el Señor tiene para nosotros. Y el Señor viene y lo lleva afuera. Le cuento de que hace no sé cuánto tiempo, pero cuando me tocó predicar la primera vez, yo tuve un sueño, y en el sueño yo estaba parado aquí, nunca había predicado, y aquí en la iglesia, pero yo en ese sueño estaba parado aquí, y había una palmera. Oiga bien, los sueños son curiosos. Había una palmera que me impedía poder ver a las personas, y yo no podía ver a quienes le estaba predicando. A los días me hablaba el pastor y me decía, hermano Eduardo, vas a predicar en la congregación. Yo decía, wow, lo soñé. Y cuando yo vine y me paré aquí en el púlpito, las luces, los reflectores un poco fuertes no me dejaban ver la cara de las personas. Entonces yo dije, eso fue lo que soñé. Ese fue el sueño que yo tuve. Pero curiosamente, para el evento del Caupalas, estando haciendo fila para entrar al Caupalas, al evento que teníamos el año pasado, había muchas personas que no habían llegado, y habían personas en la fila que estaban devolviendo sus tickets, y con un grupo de hermanos pusimos a recolectar los tickets que ellos llevaban, y nos fuimos afuera a la calle a dar tickets a las personas que estaban preguntando por tickets. Y ahí estaba haciendo un poco de frío. Cuando terminamos de repartir los tickets, entramos, y yo entré con frío, hermano, mi nariz y velada, recuerdo. Todos los hermanos estaban adorando en el Caupalas, estaban con sus manos levantadas. Yo llegué y me senté cansado, con frío, y me acosté y me recosté en la silla viendo hacia arriba, viendo lo inmenso del auditorio. Y cuando salí a caminar para ver cómo estaba hacia las orillas, vi la inmensidad de las personas y vi tanta gente, y yo estaba admirado. Terminó el evento, salí y le dije, Señor, siento que regreso como cuando entré. No había podido alabar al Señor porque había estado sirviendo afuera, entregando tickets. En la predicación estaba ratos adentro, ratos afuera. Y dije, Señor, siento que no recibí nada. Voy solo, pues cuando estamos sirviendo, como mis hermanos Ujier están sirviendo hoy, a veces uno tiene que salir, no está en la alabanza, tiene que entrar. Entonces nos toca dar. Hay veces que venimos a recibir, pero hay veces que vamos a dar. Entonces ese día dije yo, no, este día me tocó dar, no recibir. Y salí. Lo curioso fue domingo que yo entré. Cuando yo dentro por esta puerta, estaba llena la iglesia. Estaba completamente llena. Y cuando voy subiendo las gradas, yo miro la iglesia tan chiquita. Oiga bien, miro la iglesia tan pequeña. Y en ese momento que yo miro la iglesia pequeña, siento que el Señor habla, hermano, habla a mí. Y cuando yo veo, hermano, digo, Señor, expandiste mi visión. Oiga bien, expandiste mi visión. Qué curioso. Porque esto fue lo que le pasó a Abraham. Lo llevó afuera para que él pudiera ver, hermano, de afuera sus promesas que son grandes. Muchas veces el Señor necesita llevarnos afuera para que podamos ver lo que Él nos ha prometido.
Y eso fue lo que sucedía, y esto lo entendí hasta ayer. Ayer que estaba estudiando, me acordé del sueño y me acordé de lo que sucedió el día que entré, que le decía al Señor, expandiste mi visión. Señor, tú me llevaste afuera. Porque hay un lado, hermano, adentro, donde nos podemos acomodar y se nos puede olvidar las promesas que el Señor ha hecho. Aquí hay muchas personas que el Señor ha dado grandes promesas. Que el Señor los sacó de su tierra y de su parentela. Aquí hay muchas personas. Que el Señor los sacó de sus países y le dio promesas grandes para venir a este país. Y lo sacó de su parentela y lo trajo a este país donde ha recibido promesas grandes del Señor. Y se ha quedado con esas promesas grandes que el Señor le ha dado y se ha quedado adentro y se ha acomodado esa promesa ahí. Y ahí es necesario que el Señor te saque afuera. Oye bien, es necesario que el Señor nos saque afuera de nuestra comodidad para que nosotros podamos ver, hermanos, ver su presencia, para que nosotros podamos ver la inmensidad, hermanos, que son sus promesas. El Señor necesita sacarte afuera para que podamos ver, hermano, qué lindo es eso. Hermano, yo lo puedo sentir, pero lo puedo ver en mi espíritu. Puedo sentir, hermano, ese desánimo que puede haber porque pasa el tiempo y las promesas del Señor no se cumplen. Lo que el Señor ha dicho en Abraham era un hijo. Le había dicho el Señor que su descendencia iba a ser grande. Le había dicho que iba a tener una descendencia tan grande que no le iba a poder contar. Y él, cuando el Señor le dice, él dice, ¿qué me vas a dar? Oiga bien, que la pregunta que él hace, ¿de qué me sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Dice el padre de la fe. ¿De qué me sirven todas las bendiciones que puede haber si ya estoy viejo y pronto voy a morir y esas bendiciones que me vas a dar van a quedar ahí? Así estaba pensando el padre de la fe. Por eso nosotros no debemos de preocuparnos, hermanos, si en un momento nosotros nos encontramos con poquita fe y nosotros podemos sentir que estamos tal vez encerrados como se encontraba Elías en una cueva. Porque Elías también se encontraba en una cueva y fue necesario que el Señor lo sacara de esa cueva. Imagínense Elías, hermanos, un profeta que se había enfrentado a muchos profetas de Baal. Hablan que era 450 de Baal y 400 de Acera, con lo que él se había enfrentado. Y después de eso una mujer lo pone a temblar y se encierra en una cueva y el Señor le dice, Elías, ¿qué haces metido aquí? Muchos dicen que se encontraba en depresión. Oiga, a veces, hermano, puede haber un hombre ungido, aquí puede haber un hombre que el Señor ha llamado. Puede haber un hombre que el Señor le ha dado tantas promesas como le había dado a Abraham y se encuentra encerrado, él solo, y se encuentra ahí. Así se encontraba David en la cueva de Adulam. Oiga bien, hasta sus padres lo fueron a ver a la cueva de Adulam. Ahí se encontraba desanimado. Ahí se encontraba, oiga bien, las promesas que habían hecho. Tal vez él se recordaba que lo habían ungido. Tal vez muchos se puedan recordar aquí que el Señor les ha dado promesas grandes y han sido ungidos para predicar, pero se encuentran ahí encerrados. Es necesario que recuerdes lo que el Señor ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario, que Él pactó con nosotros, con su propia sangre la derramó en la cruz del Calvario, y esas promesas, dice la Biblia, son mejores, oye bien, mejores que el antiguo pacto. Son mejores que el antiguo pacto porque ¿saben lo que hizo el Señor? El Señor le habla a Moisés en el antiguo pacto. Y Moisés, hermanos, hace esto y es curioso, lo invito que si va a Éxodo 24:6 y dice así: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídas del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mire, dice la palabra del Señor que vino Moisés, tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, la otra mitad la esparció, hermanos, sobre
La otra mitad dice la esparció sobre el altar, dice. O sea que una parte la esparce sobre el altar y la otra parte la deja en tazones. Oye bien, y hace esto a todo el pueblo. Y rocía con la sangre a todo el pueblo. Y le dice, este es el pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Este es el pacto que ha hecho con ustedes, le dice. Los rocía con la sangre. Y mire, hermano, curiosamente nosotros la semana pasada estuvimos tomando la Santa Cena aquí. ¿Sabe lo que dice la Biblia con respecto a la Santa Cena? Después de la cena, dice, esto está en Lucas 22:20, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Oiga bien lo que dice Dios. Esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. La sangre de Jesucristo es, hermanos, el nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros. Y dice la Biblia que el nuevo pacto son mejores promesas hechas para nosotros que el antiguo pacto. Que las promesas que el Señor le dio a Moisés son mejores que las que nos ha dado a nosotros. Oiga bien, si esas promesas son mejores y nosotros, hermanos, tenemos esas promesas que el Señor ha dado, wow, quiere decir que nosotros estamos más bendecidos. Es decir, que nosotros tenemos mejores oportunidades. Cuando nosotros nos apropiamos, hermano, de lo que es el sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, algo sucede en lo espiritual. El día que tú aceptaste a Jesucristo, algo sucede. Tú pactas con Cristo. Tú pactas con Dios por medio de la sangre de Jesús. Algo grande pasa porque, hermano, los beneficios de la cruz del Calvario son grandes para todo aquel que acepta a Jesucristo. Los beneficios, hermano, de la cruz, hermano, es poderoso en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Algo sucede, las promesas son mejores. Algo sucede en la vida de un hombre debe de cambiar. La vida de una mujer debe de cambiar. Porque el día que acepta a Jesucristo como su Salvador, algo sucede. Sucede algo, hermano, porque dice que somos sacados de la muerte, somos sacados a la vida. Y esto es grande, porque antes vivíamos en tiniebla. El estado del alma del hombre antes de aceptar a Jesucristo como su Salvador es muerte. Así dice, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la Biblia. Estábamos muertos. Pero el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, algo sucede. Vivimos. Salimos, hermanos, de las tinieblas a la luz. Algo sucede. Por eso es, hermanos, que todo cambia, todo tiene que cambiar. Algo sucede, porque aquella persona que se encontraba, hermano, bajo maldición, comienza a vivir bajo bendición. Es puesto, hermano, en la luz admirable que es Cristo. Y ahí en la luz admirable que es Cristo, hermano, algo pasa, porque eso que pasa es que todo lo que venga va a ser bendición. Que todo lo que venga, hermano, va a ser mejor que lo que antes era. Y me hacía una pregunta una persona y me decía, hermano, ¿y si un asesino acepta a Jesucristo? De esos que los hermanos le van a predicar a la cárcel. Si este hombre acepta a Jesucristo ahí en la cárcel, pero si es un asesino, Dios lo perdona. Y yo le decía, Dios lo perdona. No, eso es injusto, me decía. Eso es injusto. ¿Cómo Dios puede perdonar a alguien que hizo algo? Y le explicaba yo, hay consecuencias con las que uno debe de lidiar. Hay consecuencias a veces que el hombre tiene que pasar. Entonces le decía, este hombre que cometió un asesinato y se arrepiente con todo su corazón, algo sucede a su alrededor, algo sucede en él, es cambiado de muerte a vida. Y hermano, y viene a vivir bajo la luz que es Cristo. Y ahí bajo la luz que es Cristo, todo lo que él viva va a ser, hermano, diferente. Va a haber un cambio diferente. La vida de él va a alumbrar diferentemente. Y todas las cosas que venga van a ser para bien. Tal vez, hermano, le va a tocar pasar una cantidad de años, le decía a este hombre, ahí. Pero cada oportunidad que venga para salir de ese lugar va a ser para él.
porque él está bajo la bendición. Todo lo que él venga va a ser para bien. Pero aquella persona que se encuentra sin Cristo, aquella persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, puede tener las más grandes bendiciones, puede tener las más grandes posiciones, puede tener, hermano, el mejor trabajo, puede tener lo mejor, pero ¿de qué le sirviese? Si perdiese su alma, dice la Biblia, ¿de qué le sirviese al hombre si ganase el mundo pero perdiese su alma? Entonces, puede estar, hermano, con las mejores posiciones, pero no está bajo la bendición de Dios. No está, hermano, el hombre, hermano, puede tener las mejores riquezas y se puede encontrar deprimido y se puede encontrar, hermano, sonriéndole a la gente, tal vez viviendo algo difícil en su vida, se puede encontrar en agonía y nadie sabe y le sonríe y la gente piensa, no, él está bien porque tiene mucho dinero. Pero el dinero, hermano, no es la felicidad. Déjame decirte que el dinero no es la felicidad. Dios bendice a sus hijos. Dios bendice, y las bendiciones que el Señor da a sus hijos, hermano, eso es paz, hermano. Puede tener el mejor trabajo, pero va a ser con paz en su corazón. Puede tener un trabajo difícil, pero va a ser con paz en su corazón. Y si no hay paz en el corazón, déjame decirte que los beneficios de la cruz del Calvario es paz en tu corazón. Si hay alguien que está enfermo en este lugar, déjame decirte que los beneficios de la cruz del Calvario es sanidad divina. Hay beneficios para aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y tú y yo estamos bajo esos beneficios. Hay beneficios grandes. Pero así, en esos beneficios grandes, hermanos, se encontraba el padre de la fe. Que las promesas no se habían dado para él. Se encontraba, hermanos, y el Señor tuvo que llamarlo y tuvo que sacarlo afuera. Y lo sacó afuera, dice el Señor, y le mostró las estrellas. Y dice, y Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Ahora déjame decirte, ¿el Señor te ha dado alguna promesa? Hermano, pero yo he estado pidiendo al Señor y no me ha llevado afuera. Déjame decirte que tú ya estás afuera. Dice la Biblia que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos habla, la Biblia nos habla en Efesios, hermano, que tú estás aquí, pero al mismo tiempo estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es ahí donde tú puedes ver la inmensidad de su poder. Es donde tú puedes ver la inmensidad de su grandeza. Es cuando tú puedes sentir la inmensidad de su poder en tu corazón. Cristo está en ti. Cristo está en este lugar. Y le decía, Señor, ¿qué quieres que yo le diga a tu pueblo, Señor? Y el Señor me hablaba en la mañana, cambiaba mi tema. Y me decía, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Tú ya sabes que la gracia de Dios ha sido revelada en tu vida. Si hay alguien que nos visita por primera vez y tal vez no sabe que la gracia de Dios se ha revelado a su vida, déjame decirte que la gracia del Señor se ha revelado a tu vida y por eso estás en este lugar. Y Él te ha traído. Así le dijo el Señor a su pueblo cuando los sacó de Egipto. Y los he traído a mí, le dijo cuando estaban en el monte Sinaí, que Él los había llevado como en alas de águila y los había llevado a Él. El Señor se encarga de traernos a Él. El Señor se ha encargado de traerte a este lugar. El Señor te sacó de tu tierra para traerte a este lugar, para que tú cumplas una misión en este lugar, en esta ciudad. Por eso estamos aquí. Por eso el Señor nos ha traído. Y hoy Él quiere sacarte afuera. Afuera, donde te puedes encontrar en este momento viendo dificultades. Viendo que lo que el Señor te ha prometido no se ha cumplido. Entonces el Señor te quiere sacar afuera. Porque lo que Él te ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida se va a cumplir. ¿Sabes, hermano? El Señor un día me habla por medio de un sueño. Y me sueño yo que estoy parado en este lugar, en este lugar estoy parado, estoy sirviendo como ujier. Y estoy ahí con mi traje de ujier, como estamos
los sugiere firmes ahí, listos. Estoy ahí cuando oigo una voz. Está mi pastor predicando aquí. Y oigo una voz que me dice ahí, para que entiendas el lugar donde te llevo. Oye bien, para que entiendas el lugar donde te llevo, tienes que entender esta casa. Y vine yo, hermano, después que nos tocó servir, vine y dije yo, ahí fue donde Dios me habló, me voy a parar. Y esperé que el pastor estuviera predicando porque quería estar en el lugar ahí, exactamente como en mi sueño. Llegué y me paré ahí firme. Y dije, aquí me estaba cuando el Señor me habló. Hermano, cuando me paro ahí siento que baja la presencia del Señor desde la cabeza a mis pies. Siento su presencia ahí como confirmación. ¡Wow! Lo que el Señor ha dicho a muchas personas, el Señor los ha traído a este lugar para que aprendamos, hermanos, para que aprendamos. Pero no debes de perder esa visión. Si el Señor te ha hablado, no debes de perder esa visión. Por eso te lo comparto. Porque si el Señor te ha hablado que te lleva a un lugar, Él lo va a hacer. Y si te sientes en este momento como que al Señor ya se lo olvidó, al Señor no se le ha olvidado. Y por eso es necesario que salgamos de esa comodidad. ¿Qué comodidad? De ese lugar donde nos sentimos que sus promesas, hermanos, han sido olvidadas. Porque dice la Biblia que sus promesas son mejores que las del antiguo pacto. Y si son mejores, lo que el Señor ha hablado en tu vida lo va a hacer. Lo que el Señor ha dicho en tu vida lo va a hacer. Aquí se puede encontrar a una persona mayor que piense que su tiempo ya ha terminado. Porque así estaba Abraham. Abraham ya estaba mayor. Sentía que el Señor no iba a cumplir lo que había dicho. Aquí pueden haber personas mayores que piensen que las promesas que el Señor habló no se van a cumplir. Déjame decirte que se van a cumplir. Por eso el Señor te está hablando esta noche. Por eso el Señor te está hablando esta noche. Por eso el Señor, hermano, cambió lo que yo iba a predicar este día. Cambió mi tema. Y lo compuso de nuevo. Y le dije, Señor, pero me hubiera gustado tenerlo desde antes para estudiarlo más, Señor. Todo lo que había preparado quedó ahí en el escritorio. Y los he traído a este lugar. Así me decía el Señor, que Él nos ha traído a este lugar. Que nos sacó de nuestra tierra y nuestra parentela para traerlos a este lugar a que cumplamos una misión. Me encontraba en un lugar que se llama Soyapango, en El Salvador. Estoy caminando cuando me encuentro con una señora. Y la señora, sin conocerme, me habla y me dice, tuvo una conversación conmigo y me pidió que si podía orar por mí. Y yo le dije, sí, ore. Hincate, me dijo, en la calle, la acera, hermano, allá bien caliente, a las 12 del mediodía, la acera estaba caliente. Y yo en chores, hermano, hincate, me dice la señora, y me hinco. Y aquella señora comienza a orar por mí. Y me dice, yo te saco de este país y te llevo a otro país donde me vas a servir. Oye bien, el Señor sacándome de mi tierra y de mis parientes a un lugar. Vine a este lugar, hermano, con aquella promesa, y he visto la mano de Dios, como el Señor ha venido, hermano, y cuando vengo a Ministerios Cosecha, lo miro imposible llegar a predicar un día. Lo miro imposible. Lo miro tan imposible, hermano, porque soy un muchacho que nunca me gustó exponer cuando estudiaba, pasar con 10, 15 compañeros, hablar en público. Para mí, hermano, eso era muy difícil. Yo dije, Señor, mejor déjame servirte, Señor, sentado en una banca, Señor, ahí voy a estar, no me voy a perder de un servicio. Yo no quería, hermano. Pero me recordaba aquella promesa y he visto la fidelidad de Dios cumpliendo paso a paso, paso a paso, despacio. Y cuando siento, hermano, que yo voy bajando, hermano, wow, Señor, ayuda. Señor, ayúdame. A veces he venido sin fuerza, hermano, a los servicios de los martes. Y como este martes que pasó, el pastor ora por nosotros. Y cuando el pastor comienza a orar, yo le digo, Señor, dame fuerza. Señor, dame una descarga, Señor, de fuerza, Señor, de ánimo, Señor, levanta mi ánimo, Señor. No permita, Señor, que me quede atrás, que cumpla, Señor, lo que tú has predestinado para mi vida. Y tú le tienes que decir eso al Señor. Señor, no permita, Señor, que me detenga, Señor. No permita, Señor, que yo me detenga y no cumpla, Señor, para lo que tú me has enviado. Si tú me enviaste con una misión,
a este país, Señor, permíteme cumplirla. Yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero estar antes, porque no voy a poder, tampoco quiero estar después. Permíteme estar en tu tiempo. Permíteme estar en tu tiempo. Y esto es bien importante, hermano. Muchas personas se adelantan y corren. Y esto no es del que corre, hermano, sino que es del que Dios tiene misericordia, dice la Biblia. Entonces, hermano, debemos de saber que no tenemos que estar antes ni después, sino que ir a su paso. Señor, no suelte mi mano. Señor, llévame de tu mano. Señor, no suelte mi mano. Llévame de tu mano. Ayúdame, Señor. Mira, hermano, cada predicación es una enseñanza. Me decía mi niño, estamos platicando con mi niño de 6 años, y él me hacía una pregunta me venía preguntando sobre el estudio, que por qué había que estudiar, que por qué había que ir a la escuela. Pregunta a los niños, tal vez se quería quedar durmiendo. Entonces yo le decía a él que porque tenés que estudiar, porque te tenés que preparar para la vida, para cuando te toque trabajar, para que cuando te toque ejercer lo que el don que el Señor te ha dado, lo que tú vas a hacer cuando seas grande, un doctor, un ingeniero, tienes que prepararte. Y yo le voy diciendo eso cuando el Señor habla a mi corazón. Y cuando yo siento la palabra de Dios, muchos quieren predicar, pero no se preparan más para la vida terrenal. Cuando baja aquello, wow, digo yo, y le digo a mi niño, ¿sabes? Le digo, y comienzo a hablarle yo a él, 6 años, pero yo platico con ellos libremente cuando voy manejando y él va y me escucha. Tal vez, hermano, quiero hablar con alguien, me escucha. Y le decía yo, a veces nos preparamos más para la vida y se nos olvida prepararnos para el Señor. Por eso hoy, hermano, que los seminarios que vamos a comenzar el estudio, hermano, el diplomado que vamos a empezar, es una buena oportunidad para todo el liderazgo, hermano, para ir a aprender. Porque a veces nos preparamos más para la vida diaria y nos dejamos de preparar tal vez para la misión que el Señor ha dado. Y a veces, hermano, tenemos poco conocimiento de la palabra, hermano, por estar más enfocado, hermano, en las cosas del mundo que estar enfocados en la misión que el Señor nos ha mandado a hacer. Y debemos de prepararlo. Los predicadores debemos de prepararlo. Los predicadores debemos de amar, hermanos, amar la palabra del Señor, porque es lo que nosotros exponemos, la palabra que el Señor nos manda a enseñar, nos manda a predicar. Bonita oportunidad lo que tenemos de estudio. Bonita oportunidad, hermano, no la desaprovechemos. Muchas personas me han preguntado, ¿y solo 6 semanas de escuela de liderazgo? No, ahí no se aprende. Yo les digo, el inicio la introducción son estas semanas de estudio, son pocas, pero luego van a venir pastores, a seminarios, van a venir maestros que nos vienen a enseñar los martes nuestro pastor nos instruye, y ahí viene la escuela de liderazgo, continúa. Muy bien. Y ahora vienen estas escuelas de capacitación más grandes. ¡Wow! Entonces pienso yo que el liderazgo deberíamos de estar ahí. Sin falta deberíamos de estar ahí. Y todo aquel que quiera predicar, hermano, la palabra del Señor, debe de estar ahí, preparándose para predicar. Igualmente, hermano, como yo les digo a los hermanos en el sector, debemos de aprender a ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos compañeros de trabajo. Tenemos, hermanos, que ser un buen predicador donde el Señor nos ha mandado a ejercer. O sea que debe de haber un equilibrio, pero a veces el equilibrio pesa más para todo para afuera, un poquito para adentro. Hermanos, y debemos, hermanos, y es por eso que muchos de repente se sienten desanimados y ya no saben qué hacer con el llamado que el Señor le ha dado. Entonces el Señor te dice, sal fuera y mira las estrellas, sal fuera. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a Elías? Le dijo en 1 Reyes 19:11, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque yo estoy a punto de pasar por ahí. ¿Será que el Señor nos está hablando ahorita a que nosotros salgamos porque Él está a punto de pasar por ahí, donde tú lo estás esperando? Porque Él está a punto de pasar por ahí, y es por eso que el Señor ha traído esta palabra para ti.
Y es por eso que el Señor ha traído esta palabra para mí, para que nosotros salgamos, hermanos, ahí donde está su presencia, ahí salgamos porque Él está a punto de pasar por ahí, hermano, para entregarte lo que Él ha prometido, para confirmarte lo que Él ha prometido. Pero Abraham hizo una pregunta: ¿en qué conoceré que he de heredad? ¿En qué conoceré? Le dijo Abraham que el Señor le iba a dar todo lo que había prometido. Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, le dijo. Y hizo un pacto con él. Tal vez tú te preguntes: ¿en qué voy a reconocer que el Señor me va a bendecir y va a cumplir sus promesas? La pregunta sería: ¿tienes el sacrificio de la cruz del Calvario? Sí lo tengo, hermano. El Señor te lo va a dar, porque son mejores sus promesas que las del antiguo pacto. Y eso, hermano, es lo que el Señor te quiere decir esta noche. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Y cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Entramos, Señor, delante de tu presencia en este momento, Señor. Dice tu palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente contigo, Jesús. Señor, así salimos, Señor, con fe, Señor, sabiendo que estamos, Señor, en lugares celestiales. Señor, nos elevamos, Señor, a tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él nos dio vida. Nos dio vida. Y hoy tenemos vida. Y las promesas son mejores para nosotros. Así dice el Señor: deténganse en los caminos. Si hay alguien que necesita detenerse, tal vez lleva la vida muy deprisa. Tal vez ha ido caminando muy rápido. Tal vez muchas horas de trabajo. Tal vez ha ido muy rápido en la vida. El Señor te dice: detente. 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 Levanta tus ojos. Detente en los caminos. Y miren y pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán descanso. Dice la Biblia que así encontraremos el descanso anhelado. Si hay alguien que busque ese descanso anhelado, detente, necesitas detenerte. Necesitas detenerte. Dice la Biblia en Hebreos 8:6, dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Hay promesas mejores para aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador. Por eso yo hago la invitación esta noche. Si hay alguien que quiere encontrarse con Cristo, si hay alguien que necesita a Jesucristo, si hay alguien que necesita detenerse en esa vida que tal vez lleva muy deprisa, yo te invito a que este día le entregues tu vida a Jesús. A que esta noche le entregues tu vida a Jesús. ¿Cómo yo puedo ser merecedor de esas promesas? Solo por medio de Jesús. El antiguo pacto le rociaron sangre a todo el pueblo, dice la Biblia. Rociaron el altar, rociaron a todo el pueblo. Y aquí yo me imagino, hermanos, cómo la sangre cayó en toda la gente. Así hizo pacto con el Señor con su pueblo. ¿Cómo yo hago pacto con el Señor en este tiempo? Por medio de la sangre de su Hijo que derramó en la cruz del Calvario, por medio de Jesucristo.
yo puedo entrar a esas promesas lindas que dice la Biblia de salvación por medio de Jesús? Entrega tu vida a Cristo. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, que necesita decirle: Señor, necesito afirmar mis pasos contigo, yo te invito, ponte de pie, no te detengas, no tengas temor. No tengas temor y camina. Entrégale tu vida al Señor. Debe de haber un cambio. La Biblia habla que las multitudes no quisieron seguir lo que el Señor les había mandado. Dice que no quisieron escuchar. Hay multitudes que no quieren escuchar, pero el Señor sigue hablando, porque el Señor, hermanos, tiene amor para la humanidad. Él sigue hablando. Él sigue hablando. Él sigue hablando a tu corazón. Él sigue trayéndote hacia Él. Él sigue llamándote. Hace muchos años, el pastor predicaba aquí en la congregación. Y predicaba, hermanos, sobre Jonás, y yo me encontraba sentado hacia arriba, en las últimas bancas arriba. Y él decía, aquí tal vez se puede encontrar, decía, con estas palabras, un marihuanazo. Oye bien, así dijo, y yo sentí que me estaba hablando a mí. Y también se puede encontrar, dijo, la hermana del marihuanazo. Oh, dije yo, el Señor me está hablando, porque estaba a la par de mi hermana. Y yo dije, el Señor me está hablando. Oye bien cómo sentí que el Señor me estaba hablando. Uno sabe cuando el Señor le está hablando. Y ahí, hermano, yo me paré y dije, Señor, me estás hablando. El Señor tiene maneras como nos habla. A veces nos habla fuertemente, hermano. A veces nos habla fuertemente. Y Él tal vez te ha estado hablando fuertemente. Él necesita sacarte afuera del lugar donde te encuentras. Necesita llevarte a esos lugares, hermano, altos y elevados, que es solamente por medio de la sangre de Jesucristo. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús, le puede decir: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, reconozco que he hecho lo malo y he pecado delante de ti. No soy merecedor de estar y de ser tu hijo. Señor, perdóname. Entrego mi vida. Te reconozco como mi Dios y te pido perdón, Señor. Déjame decirte que si tú oras al Señor y tú le entregas tu vida, dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitas entregar tu vida al Señor. Necesitas tener un cambio. Necesitas tener un cambio en tu vida, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Así dice el Señor, que nos apartemos de los placeres de este mundo. Debe de haber un cambio total en nuestra vida, de nuestra manera de vivir. Debe de haber un cambio. Señor, te damos gracias. Señor, yo te pido que tú bendigas, Señor, a toda persona que este día, Señor, se ha entregado a ti. Yo te pido que tú bendigas a toda persona, Padre eterno, que este día, Señor, tú le has hablado. Que esa palabra que tú has prometido, Señor, a personas, Señor, en este lugar, esas promesas que tú has hablado, Señor, se cumplan este día, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Habla con el Señor. Recuerda esas palabras que Él te ha dicho y camina con esa palabra que Él te ha dado. Cabalga con esa palabra que el Señor te ha dado, porque el Señor te ha hablado. Por eso el Señor te ha traído a este lugar, para decirte que caminas bajo esas promesas, que Él te lo prometió y Él la va a cumplir. Aleluya.
Búsquenos como Ministerios Cosecha.